hermanos, la humanidad tiene, o ha vivido más bien, ha vivido el suficiente tiempo para darse cuenta que las guerras no solamente se ganan con el ejército que tiene más número de soldados, sino que también se gana con una buena estrategia, con valor y con osadía para enfrentar la muerte sin temor. Historias como la historia de Gaugamela son muestra de que una buena estrategia militar, valentía para pelear, no son nada para enfrentar cualquier adversidad. En esta batalla que acabo de mencionar, la batalla de Gaugamela, había dos protagonistas históricos. Uno de ellos era el rey Darío III, rey de Persia, y el otro era el joven griego llamado Alejandro Magno. Resulta que en esta historia verídica, el rey de Persia había logrado, más o menos algunos historiadores dicen, que logró juntar un ejército de alrededor de 134,000 soldados listos para la batalla. Mientras que este joven griego, llamado Alejandro Magno, había juntado solamente 47,000 soldados. Ahora, los que estamos aquí, es muy probable que no tengamos mucha experiencia militar. Pero si somos sinceros, no se necesita tener mucha experiencia ni hacer muchas matemáticas para saber que el ejército que tiene menos soldados le va a ir muy mal contra el ejército que tiene más soldados. Sin embargo, en esta historia verídica, Alejandro Magno demostró que definitivamente una buena táctica militar y la valentía de sus soldados y de él podían derrotar a un ejército que lo sobrepasaba en gran número. Permíteme decirte que la historia de Gedeón y sus 300 soldados es mucho más impresionante. Porque a pesar de esta victoria contundente de los griegos sobre Darío III y su ejército, pasaron varios años después para que Alejandro Magno por fin pudiera haber conquistado, pudiera conquistar el imperio persa. Sin embargo, la batalla de Gedeón contra los madianitas fue una victoria contundente. No nos equivoquemos, no fue por la destreza militar de este varón, ni tampoco por la valentía de sus 300 soldados, sino fue por el poder sobrenatural de Dios, quien honró finalmente la obediencia de este juez llamado Gedeón. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti primeramente para pedirte, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente puedan, Señor, estar al 100% atentos a lo que tu palabra hoy nos quiere decir. Yo también te pido, Señor, que un servidor pueda exponerlo de la mejor manera, siendo apegado a tu palabra, como también relevante, Señor, porque tu palabra lo es por sí sola. Mi Dios, que en ningún momento las distracciones que podamos tener, tanto visuales como quizás aquellas internas que hay en nuestra mente, nos roben, Señor, la bendición de ser edificados por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Como ya es costumbre, vamos a leer una parte de la historia para que nos demos cuenta de lo que está pasando en este pasaje. Jueces capítulo 7, del 4 al 7. Jueces capítulo 7, versículos del 4 al 7. La palabra de Dios dice así: entonces el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será de quien yo te diga, este irá contigo, este irá contigo, pero para que todo aquel que yo te diga, este irá contigo, ese no irá. E hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo aquel que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano en su boca, 300 hombres.
pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Versículo 7. Entonces el Señor dijo a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Amados hermanos, el domingo pasado nos quedamos en que Gedeón había hecho un llamado a la guerra. Y para sorpresa de este líder y juez, resulta que su llamado a la guerra acudió mucha gente de Israel, varios varones. Y esto simplemente era una evidencia de que el Espíritu de Dios estaba sobre de este varón. Si ustedes se recordarán, hace unos domingos atrás, e incluso en la escuela dominical lo mencionamos, hablamos acerca de un varón llamado Barak, quien Dios le dijo que llamara a 10,000 hombres. Pero a diferencia de Barak, en esta convocatoria que hizo Gedeón, resulta que fueron 32,000 hombres, casi un poquito más de 3 veces del ejército de Barak. A este punto de la historia desconocemos cómo Gedeón se sentía ante la respuesta sorprendente del pueblo de ir a pelear contra los madianitas. Ahora, uno podría decir: wow, 32,000 personas, pues suena algo bastante grande. Sin embargo, si lo llegamos a comparar con el ejército enemigo, esto era una mirruña. Pues resulta que en el capítulo 8, versículo 10, el escritor nos informa que el ejército de los madianitas, conformado con otras dos naciones, daba un total de 135,000 soldados. 135,000 soldados contra 32,000 hombres israelitas. El número del ejército enemigo era tan impresionante que incluso el mismo autor de este libro los describe de la siguiente manera. Capítulo 7, versículo 12 dice así: los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Amados hermanos, recordemos que habían pasado ya 7 años en que el pueblo de Israel estaba en completa sumisión a estas naciones. Por lo tanto, ameritaba que una gran mayoría, si es que no todos los hombres de Israel, debían acudir a este llamado de guerra para recuperar o para pelear por su libertad. Pero en el versículo 2 del capítulo 7, el escritor agrega un detalle que nos deja a nosotros como lectores perplejos o con la boca abierta, y que seguramente también dejó a Gedeón con la boca abierta. Y fue la siguiente: que Dios se dirigió a Gedeón y le dijo así: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Hermanos, hay un dicho que utilizamos mucho en México, y es que cuando nos dicen una noticia y no la esperábamos, decimos que nos cayó como un balde de agua fría. Y esto es prácticamente lo que pudo haber sentido Gedeón, que le cayó un balde de agua fría ante la noticia o la observación que no era esperada de parte de Dios. Si queremos jugar con nuestra imaginación y meternos en la cabeza de este juez, podemos llegar a imaginarnos que quizás este hombre llegó a pensar o a preguntarse: ¿cómo que somos muchos soldados, Dios? ¿Por qué quieres, Señor, reducir el número de nuestro ejército? ¿Qué no ves que son 135,000 hombres? Amados hermanos, el motivo de Dios no provenía de algún capricho divino. Era todo lo contrario. Dios conocía el corazón de su pueblo. En la segunda parte del versículo 2 nos da la respuesta, o nos deja ver ese motivo, el cual dice: no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado.
Amados hermanos, no tengas ni la menor duda de que Dios podía utilizar a los 32,000 hombres para liberar a su pueblo. Como también Dios tenía el poder suficiente para no utilizar a ningún hombre y aún así liberar al pueblo de Israel. Pero el problema que estaba apuntando o señalando Dios a Gedeón era una situación de la respuesta del pueblo. ¿Qué tendría si fueran todos? Y era de llegar a creer que ellos eran capaces o podían ser capaces de liberarse del yugo de los madianitas a través de sus propias fuerzas. Es lo que Dios estaba apuntando, a lo que le estaba diciendo. La reducción del ejército de Gedeón ocurrió en dos partes. La narrativa o la historia sigue de esta manera. Resulta que la primera parte de esta reducción fue con a todos aquellos hombres quienes tenían miedo para ir a la guerra. Ahora, esto no era nuevo. Resulta que dentro de las leyes de la guerra, descritas en el libro de Deuteronomio, el oficial se podía dirigir al ejército o a los hombres que iban a pelear y preguntarles lo siguiente. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, dice así: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Hermanos, esto tiene mucho sentido. Si tú eres líder de algún grupo militar, lo que menos quieres son hombres miedosos. Porque el miedo se esparce tan rápido como el virus de la gripe. Y no quieres hombres que desalienten a otros varones. Hermanos, para sorpresa del lector, como también en su momento lo fue para Gedeón, dice que 22,000, así lo escuchaste bien, de 32,000, 22,000 hombres tenían miedo y desertaron aquel día. Imagínate, hermano, no sé qué tenían, si traían espadas o lanzas, pero seguramente traían alguna clase de arma aquellos varones. Piedras, ondas, no lo sé. Pero es probable que a lo mejor más de uno empezó a soltar su escudo y su espada. Y aquello se sonaba como una música no muy melodiosa para los oídos de Gedeón. Escuchar que 22,000 hombres empezaban a moverse dentro de aquellas filas ordenadas. Tal vez más de uno llegó a sentirse o sintió ese gran alivio de saber que ya no tenía la obligación de ir a la pelea o a la batalla. Hermanos, si esto te sorprendió y es la primera vez que escuchas esta historia, bueno, déjame decirte que te va a sorprender más. Porque resulta, después de haber reducido simplemente a 10,000 hombres, el Señor se vuelve a dirigir a Gedeón y le dice: ¿sabes qué? Todavía son muchos. Hermanos, recordemos que Gedeón se iba a enfrentar a un ejército de ¿cuánto? 135,000 hombres. Y solamente quedaban 10,000. Y Dios le vuelve a decir que eran muchos. Amado hermano, yo no sé tú, pero si yo estuviera en los zapatos de Gedeón o en las sandalias de Gedeón, para ser más específicos, estaría temblando de miedo. Ahora, la segunda parte de esta reducción del ejército consistió en lo siguiente. Resulta que el Señor le dice que fueran a un lugar donde había agua. Y le dice: apártame a todos aquellos quienes agarren el agua con su mano para beber. De aquellos quienes literalmente se arrodillaron hasta el suelo para beber el agua. Algunos eruditos o estudiosos de la Biblia han sugerido que todos aquellos quienes no se arrodillaron hasta el suelo, sino que utilizaron su mano como un medio de transporte para agarrar el agua y ponérselo en la boca, era porque su otra mano estaba en el arma. En otras palabras, estos varones estaban atentos y listos para cualquier ataque. Esta es una excelente sugerencia y observación de algunos hermanos estudiosos de la Biblia.
Pero la realidad es de que desconocemos el criterio por el cual Dios decidió escoger a estos 300 hombres. Pero lo que sí sabemos es de que de 10,000 solamente quedaron 300. Y el escritor se pudo haber enfocado en las emociones de Gedeón, quien seguramente en aquel momento se sentía totalmente desconsolado y desconcertado, pero el escritor se enfoca más bien en algo mucho mayor. Y fue en la promesa que Dios le hizo a Gedeón. Versículo 7 dice así: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tu mano. Y esto nos lleva a nuestra primera enseñanza de este mensaje, la cual es que la salvación proviene de Dios. La salvación proviene de Dios. Amados, si tú crees o llegamos a creer que el problema de los israelitas eran los madianitas, permíteme decirte que has perdido de vista el mensaje principal del escritor de Jueces. Porque el verdadero problema de los israelitas no eran los madianitas o los filisteos o cualquier otra nación que Dios utilizara para castigarlos. El verdadero problema del pueblo de Israel era su pecado. Ese era el problema principal. De la misma manera, nuestro problema principal, amados, no es la falta de dinero que hay en nuestra cuenta de banco, el deseo insaciable de querer satisfacer todos nuestros anhelos, ni tampoco es la situación de cuántos de nosotros no quisiéramos quizás tener un mejor estatus legal en el país en el que nos desarrollamos o en el que estamos para estar más tranquilos. Algunos dirán, bueno, quisiera tener otra esposa o otra familia y eso solucionaría mis problemas. Pero permíteme decirte que al igual que el pueblo de Israel, tu verdadero problema y mi verdadero problema es nuestro corazón pecaminoso. Por eso la salvación del hombre proviene solamente de Dios. El autor y escritor Timothy Keller, quien hace una hermosa reflexión en este pasaje, dice lo siguiente: la lección que siempre tú y yo necesitamos recordarnos a diario es de que la salvación se da gracias a la acción de Dios y no a la nuestra. En otras palabras, amados, cuando entendemos del gran problema en el cual tú y yo nos encontramos y comprendemos finalmente de nuestra incapacidad para salvarnos, es cuando entonces nos maravillamos de lo que Dios hizo para conseguir nuestra salvación. Y eso nos lleva a nuestra segunda lección de este pasaje. Dios te debilita para poder entender que la gloria le pertenece a Él. Dios te hace débil para que puedas entender que la gloria le pertenece a Él. Amados, la reducción drástica del ejército de Israel no fue más que otra cosa para que Israel pudiera ver que la victoria provenía de Dios. En otras palabras, que la gloria le pertenece a Él. Aun cuando no nos guste escuchar esto, es necesario ser recordados que en ocasiones Dios permite que la presión del trabajo, los problemas familiares, las situaciones inesperadas en nuestra vida sean tan complejas que cuando hallamos la salida, no nos queda otra cosa no más que alabar a nuestro Dios y reconocer que la victoria viene ¿de quién? De nuestro Dios. Por eso Dios nos conduce a situaciones aparentemente imposibles de enfrentar, para enseñarnos de que la gloria le pertenece a Él. El escritor de Jueces en aquel momento no registró alguna objeción de Gedeón. Al contrario, simplemente nos presentó a un hombre obediente,
a un hombre que reconoció que finalmente el verdadero comandante del ejército de Israel era Dios. Y él era simplemente un vaso utilizado por el Señor. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente, amado hermano. Cuando el Señor te conduzca por aguas turbias y mengue tus fuerzas, para que puedas ver su gloria en la dificultad, ¿cómo vas a responder? ¿Renegarás delante de Dios ante la situación que Él te ha puesto? ¿O estarás atento a ver cómo el Señor te salva y cómo la gloria le pertenece a Él? En los versículos del 1 al 8, el escritor nos describe a un varón, Gedeón, como un hombre obediente, un hombre que no se opuso ante la estrategia de Dios al reducir el ejército de Israel. Pero es a partir del versículo 10 donde vemos de nuevo a este hombre cobarde, a un hombre que era gobernado por el miedo, porque aparentemente Dios se encontraba ansioso de atacar a los madianitas aquella misma noche. Sin embargo, amado hermano, la rapidez para atacar a los enemigos no se debe de entender o verse como un capricho de Dios, sino más bien debemos de verlo como la promesa que Dios iba a cumplir cuando le dijo a Gedeón que con tan solo 300 hombres Él los salvaría. Amados hermanos, si somos sinceros, y yo soy parte de este problema y quizás también pecado para reconocer, es muy fácil emitir juicios sobre situaciones difíciles, especialmente cuando tú no las estás viviendo. Y uno empieza a decir, de esta manera debería de responder esta persona, por esto y lo otro, y esta situación, cuando ni siquiera tú y yo hemos pasado por eso. Y es muy fácil quizás sentarnos en la comodidad de estas sillas, quizás no tan cómodas. Le agregaré yo unos cojines, pero bueno, le damos gracias a Dios por las sillas. Y lo que sí es de que definitivamente no es lo mismo estar aquí en el siglo moderno que en el tiempo en el que estaba Gedeón, teniendo que ser o dirigir a un grupo de 300 hombres para atacar a un ejército de 135,000. Pero amado, entendamos a este varón, porque lo que Dios le estaba diciendo es de que tenía que ir con este grupo de hombres para atacar a este grande ejército. Si somos sinceros, lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón en aquel momento era algo humanamente imposible. Para que nos demos una idea, desde un punto de vista militar, un soldado israelita estaría enfrentando por sí solo a 450 soldados madianitas. Hermano, obviamente eso es algo imposible. 450 contra un solo soldado es algo imposible de hacer. Anteriormente, en el capítulo 6, vimos cómo Gedeón constantemente le pidió pruebas a nuestro Dios para fortalecer su fe. No para descubrir su voluntad, porque su voluntad fue demasiado clara, más bien para fortalecer su fe. Pero en esta ocasión, Gedeón no pidió nada, porque fue el Señor quien tomó la iniciativa para fortalecer la fe de este varón que tenía una fe débil. Y la pregunta que nos podemos hacer tú y yo como lectores es la siguiente: ¿qué va a hacer Dios? ¿Será que Dios irá a mandar de nuevo al ángel del Señor para fortalecer a Gedeón? O quizás podrá ser alguna señal maravillosa y sobrenatural en el cielo para recordarle a Gedeón: Gedeón, yo estoy contigo. Hermanos, ni hubo señal en el cielo, ni Dios mandó al ángel del Señor.
sino que Dios le dijo lo siguiente a Gedeón, versículos del 10 al 11. Pongan atención lo que Dios le dijo a este varón. 10 y 11. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidos para descender contra el campamento. Así lo es, hermano, lo escuchaste bien. El lugar más peligroso y más incómodo, Dios lo utilizaría y mandaría a este varón para fortalecer su fe. El escritor nos dice que Gedeón y su siervo Fura bajaron a este campamento a escuchar la conversación de los enemigos. Ahora, dentro de esta narración me gusta porque el escritor nos presenta que Dios está aún a cargo de los detalles más mínimos, donde su poder y su soberanía sobresalen y se manifiestan. Porque aquella noche, aquellos dos varones israelitas bajaron a un campamento lleno de 135,000 hombres, donde pudieron escuchar cualquier infinidad de conversaciones. Pero dentro de la soberanía de nuestro Dios, estos dos varones llegaron al lugar exacto y a la conversación correcta para escuchar por labios de un enemigo lo siguiente. Versículo 14 dice: Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Después de haber escuchado esto, el escritor nos dice que el corazón y la fe de Gedeón fue fortalecido y adoró a Dios. Esto nos lleva a nuestra tercera lección de este mensaje, que obedecer la voluntad del Señor te llevará a lugares incómodos para que tu fe sea fortalecida. Amados, muchos cristianos cometemos el gravísimo error de creer que si obedecemos la voluntad de Dios, nunca vamos a experimentar adversidad en nuestra vida. Pero eso es un gravísimo error. Porque el mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 16, versículo 33, le prometió a sus seguidores y nos prometió a nosotros que tendremos problemas. Juan 16, versículo 33 dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. El ser cristianos no nos exime o exenta de las dificultades que el resto del mundo tiene. Al contrario, hermanos, Dios utilizará intencionalmente situaciones desafiantes e incómodas en tu vida para fortalecer tu fe. Así como como Gedeón y su siervo fueron conducidos por Dios al campo de los enemigos para fortalecer su fe, así también Dios nos hace caminar en medio de los problemas familiares, financieros y de la enfermedad para fortalecer nuestra fe. Porque el objetivo principal, querido hermano, de nuestro Dios para con sus hijos no es tu tranquilidad, no es la comodidad ni la estabilidad en este mundo, sino que es el ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿qué situación en tu vida Dios está utilizando para fortalecer tu fe y moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo? El escritor nos dice que después de haber escuchado este mensaje por labios del enemigo, de que el Señor estaba con Gedeón y con su pueblo, el ánimo de este varón se fortaleció a tal punto que no se esperó y se regresó al campamento sin perder tiempo para alistarse a la batalla. El Señor le había prometido la victoria, pero ahora era el tiempo de Gedeón y de estos 300 hombres valientes de obedecer y de creer que Dios iba a cumplir con su promesa.
Para aquellos quienes ya saben la historia o cómo va a terminar esta historia y las instrucciones que dio Gedeón, permíteme decirte e informarte que desconocemos si las instrucciones que Gedeón dio a su ejército venían directamente de Dios o simplemente Dios permitió que dentro de la capacidad y probablemente la experiencia militar de Gedeón diera estas instrucciones. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que independientemente cuál sea tu postura, si vinieron directamente de Dios, o Dios permitió que dentro del ingenio o experiencia militar, Gedeón la transmitiera, podemos estar seguros, y lo vemos en la Escritura, que Dios prosperó los planes de Gedeón. Nos dice el escritor que este varón dividió el campamento o dividió el ejército en 3 campamentos, en campamentos de 100 soldados. Y estos tenían que imitar lo que Gedeón iba a hacer. Si ustedes se acuerdan, tocaron la trompeta, quebraron sus cántaros. Para aquellos quienes quizás a lo mejor no se acuerdan o visualizan que era un cántaro, prácticamente era una jarra donde podían tomar agua y era de barro y se quebraba o la quebraron, perdón, y finalmente se nos dice que gritaron por el Señor y por Gedeón. Algunos estudiosos de la Biblia mencionan o hacen una observación en la trompeta que tenían estos varones. Cuando un servidor estaba buscando imágenes sobre la trompeta, algunas de las pinturas que salían eran como tipo de las trompetas que vemos hoy en día, pero para ser más correctos, resulta que no eran esas trompetas de metal que hoy vemos, sino que eran cuernos de animales que utilizaban, así que eran 300 cuernos de animales. Y aquellos expertos y eruditos en la Biblia dicen que el sonido pudo haber sido también muy agudo como también demasiado ruidoso. Imagínense si una trompeta hacía eso, ahora 300 trompetas sonando al unísono. Todo esto se nos informa que ocurrió en la oscuridad de la noche. El ruido era ensordecedor de las trompetas y los gritos de los israelitas, como también la histeria de los madianitas, hizo pensar al ejército enemigo que estaba siendo atacado por sorpresa. Y es aquí en el momento que ustedes y yo como lectores esperaríamos que Gedeón le gritara a sus tropas: ¡adelante! ¡Ataquen! Pero no se nos debe de olvidar lo que Dios le prometió a Gedeón en el versículo 7. ¿Se acuerdan qué le dijo? Los salvaré con 300 hombres. Y así fue. Los 300 hombres tocaron la trompeta, quebraron sus cántaros y gritaron. Sin embargo, no levantaron su arma en contra del enemigo, porque fue Dios quien confundió al ejército contrario a tal punto que entre ellos se empezaron a matar. Aquella noche, Gedeón y los 300 hombres simplemente fueron testigos del gran poder de Dios. Y esto nos lleva a nuestra cuarta lección. Dios cumple sus promesas. Amados, esta frase es una frase demasiado trillada en el cristianismo, pero incluso me llegaría a atrever a decir que también es muy mal utilizada. Porque cuando escuchamos la frase Dios cumple sus promesas, lo primero que se nos viene a la mente es la lista interminable de cosas que quisiéramos que Dios cumpliera en nuestra vida, como si se tratara de algún genio de la lámpara maravillosa. Pero Dios cumple sus promesas, tiene 2 aspectos que son necesarios analizarse a la luz del libro de Jueces. Y el primero es de que el pueblo de Israel estaba sufriendo. ¿Saben por qué? Porque Dios cumple sus promesas. El pueblo de Dios estaba sufriendo porque habían sido advertidos de que si ellos quebrantaban las leyes de Dios y adoraban
a otros dioses, entonces maldición vendría a su vida. Y es algo que Dios les había prometido. Dios cumple sus promesas. En Deuteronomio capítulo 28 podemos leer las consecuencias que iba a haber para el pueblo si decidían apartarse de Dios. Amados, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Y Dios ha cumplido su promesa en la vida de cada ser humano al ser efectivo la consecuencia del pecado en nuestra vida. Pues cada uno de nosotros merecemos la muerte eterna. Si utilizáramos el lenguaje de Hollywood, podríamos decir que somos zombies ambulantes. En otras palabras, somos personas que por fuera nos vemos vivas, pero por dentro estamos totalmente muertos. Y esta es la clase de promesas que a la gente no le gusta escuchar. Y que incluso en medio de su terquedad y negligencia han decidido ignorar, porque siguen viviendo vidas dominadas por el pecado. Por otro lado, mi amado hermano, Dios cumple su promesa, y Dios cumplió su promesa al proveer una solución a nuestro problema. Y ese es Jesús. Jesús, si ustedes se acuerdan, por Juan el Bautista fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de Gedeón, quien fuese el libertador temporal del pueblo de Israel, Jesús es el libertador y Señor que ha proveído una salvación eterna para ti y para mí. Pero esto nos lleva a cuestionarnos lo siguiente, amado hermano y amigo que estás aquí. ¿Qué promesa de Dios cumplirá en tu vida? ¿La de una eternidad sin Él por causa de tu pecado? ¿O la del privilegio inmerecido de disfrutar toda la eternidad a su lado? Amados hermanos, ¿qué promesa Dios cumplirá en tu vida? Oremos a nuestro Dios.